analizar, discutir y en su caso aprobar las 4 minutas recibidas de la Cámara de Diputados que integran el paquete económico para el ejercicio fiscal 2017. Voy a permitirme en primer lugar compartir con ustedes un comunicado de la Junta de Coordinación Política en donde nos hacen saber del acuerdo en donde el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, se integra a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en sustitución del senador Raúl Cervantes Andrade. Esto verificado el día de hoy en el Salón de Sesiones, por lo que le damos la más cordial bienvenida a los trabajos a la comisión en sí, a los trabajos de esta tarde y a los trabajos subsecuentes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido, Esteban, un honor poder compartir contigo este espacio. Y en segundo lugar, pedirle a la Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda pueda hacer del conocimiento de las senadoras y de los señores senadores integrantes de estas comisiones sobre la integración en la exposición de motivos de un texto propuesto por el senador Armando Ríos Peter, que tiene que ver con temas de transparencia, que ha sido además un tema que recurrentemente él ha presentado en esta comisión a nombre de él y de su grupo parlamentario. Entonces, si puedes leer para poderlo integrar a el dictamen que estaremos analizando cuando eso no se vote. Así es, senador. Dentro del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto en el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2017, en su apartado 21º nos hicieron llegar esta modificación que dice a la letra: así también, tal como lo consideró la colegisladora, estas comisiones coincidimos en mantener la clasificación y el tratamiento de los ingresos excedentes que generan las dependencias, entidades, órganos constitucionales autónomos y poderes de la Unión a efecto de posibilitar su destino a la unidad generadora de los mismos. Adicionalmente, con objeto de fortalecer los esfuerzos que esta soberanía ha realizado en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto de los ingresos que percibe el Estado mexicano, las que dictaminamos estimamos acertada la obligación establecida en el 9º transitorio de la minuta que se dictamina, en el sentido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe reportar en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 107, fracción 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos, lo anterior con el fin de que se incluya en comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno federal. Es cuanto, señor presidente. Esto. Muchas gracias. Está a consideración de las senadoras y de los senadores si se puede integrar para su análisis al cuerpo de la exposición de motivos. Yo creo que eso no se pone a consideración, pero bueno, que sepan y estén enterados de que ya forma parte de la exposición de motivos del dictamen que estaremos analizando. En este sentido, estaríamos iniciando la discusión de la primera minuta, del primer proyecto de dictamen, que tiene que ver con la Ley de Derechos. Ustedes recordarán que solo hay modificación a 4 artículos. El artículo 8, que implica un aumento de pago de derechos por visitantes en el extranjero. El artículo 232, que implica derecho por instalación de redes de comunicación. Y el artículo 271 y transitorio primero, que tiene que ver con el Fondo de Desarrollo Regional Sustentable para que se puedan invertir estos derechos en los municipios mineros, tanto en espacios públicos como en servicios públicos, como en infraestructura pública. En este sentido, se abre la discusión en materia del dictamen de derechos. Tiene uso de la voz el senador Juan Carlos Romero Giles. Señores presidentes, distinguidos legisladores, yo quisiera hacer una reflexión y una moción
porque me preocupa el procedimiento que estamos siguiendo. Para sorpresa mía, ahí me convocaron a una reunión hoy en la mañana, desde el viernes, cuando no tenemos ni siquiera el paquete fiscal. Quiero preguntar por lo siguiente: yo interpreto, lo digo con mucho respeto, pero también con mucha exigencia, hay un desdén de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quiero preguntar si va a venir el secretario Mid o el subsecretario Mesmacher. Nosotros hemos hecho señalamientos con cero respuesta. Yo tengo semanas haciendo esto. Somos un poder legislativo, no un querer legislativo. Por favor, hay que respetar los tiempos y la dignidad republicana de parte de todos nosotros. Hoy en la mañana se instaló una reunión, todavía sin tener estos proyectos, y hemos solicitado alguna información. Entonces quiero preguntar si el subsecretario Mesmacher va a estar con nosotros para poder tener el diálogo republicano y no pasar a proyectos de dictamen hechos de manera de gabinete. Gracias, senador. Solo consultarle a la Secretaría Técnica desde cuándo ha circulado el proyecto, los proyectos de dictámenes, en Sí, este senador. caso las minutas, que estaremos discutiendo el día de hoy, y si además se hizo extensivo a quienes integran la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Sí, senador. Las hicimos llegar el día 21 de octubre de este año, en un horario alrededor de las 13 horas, al mismo tiempo que el día 20 de octubre fue que se citó a las Comisiones Unidas para la sesión del día de hoy. Y los dictámenes en cuestión fueron entregados físicamente el día lunes. Entonces, en este sentido, senador, se cumple con el reglamento. Los proyectos de dictamen que estarán a discusión en los trabajos de comisión deben observar 24. ¿No qué? Perdón por insistir, o sea, nos convocan sin tener documentos. Eso fue el viernes en la tarde, por eso mi sorpresa. Y todavía ayer los pedimos y empezaron a circular. Y mi pregunta es ese procedimiento y por respeto a todos nosotros. Y por otra parte, quiero preguntar si algún funcionario, si el secretario Mid estará con nosotros, secretario, para poder… Sí, hacer el diálogo. solo para apreciar en este tema, se convocó a reuniones de trabajo conjuntas el día de hoy en la mañana, y los dictámenes estuvieron en su poder, o el proyecto de dictamen estuvo en su poder el viernes de la semana pasada. ¿No se lo dieron al senador? Sí, así es, senador. A partir del día viernes fue que circularon las minutas en físico y de manera electrónica. ¿Cómo se puede verificar esto nomás para ver en dónde estuvo el error, si en la Secretaría Técnica o en la oficina del senador? Que además, reitero, es un senador que respetamos. Estoy sorprendido y porque hay una falta de apreciamos. respeto a todos nosotros. No, perdónenme, no sería a todos ustedes. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, desde el viernes al mediodía, tienen el proyecto de dictamen, y los trabajos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se han distinguido a lo largo de estos 4 años por ser escrupulosamente respetuosas del reglamento. Esta no es la excepción. Ahora solo hay que verificar si no fue para el caso de quienes integran la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, si ese es el caso, verificarlo, o si hay algún tipo de malentendido con su oficina. Pero reitero, no en esta ocasión, en todas las ocasiones, en tiempo y forma se ha observado el reglamento, y esto fue el caso. Desde el viernes, las integrantes y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y se me hizo saber que también de Estudios Legislativos Segunda, cuentan con los dictámenes que serán analizados en esta ocasión. Y se convocó para sesionar hasta el día martes. Con respecto a la presencia del secretario de Hacienda, estuvo haciendo la presentación de la glosa y también del paquete económico días pasados en el Pleno, y en este sentido las juntas directivas de las comisiones no creímos pertinente convocar a ningún funcionario para generar la explicación, pero el contenido y el material de las minutas en tiempo y forma han estado en las oficinas de todos los senadores, salvo que haya sido el caso de usted, y eso vamos a ver qué sucedió. Senador, sí fue entregado en la oficina del senador Romero Hicks a las 14:31 horas el día 21 de octubre, el día viernes.
Verónica Terrón. En base a- Ok. Más allá de las formalidades que agradezco que estén medianamente cumpliendo, porque no se cumplieron, y yo estuve pidiendo. ¿Por qué estuve pidiendo? Según el 139 y el 139. Por el respeto que usted merece, no voy a hacer esa polémica. Lo que quiero preguntar es si va a estar el subsecretario en este conjunto de reuniones. De la Comisión de Hacienda, pero pues no sé, podríamos ponderar y considerar en términos de la presencia de las senadoras y senadores si se vota para generar este espacio o ya de una vez entramos al análisis de las minutas. Bueno, quien esté a favor de la moción del senador Romero Hicks para generar la presencia de funcionarios de Hacienda, síbanse manifestarlo. Quienes estemos en la posición de analizar, como lo habíamos querido, el conjunto de las minutas, sírvanse manifestarlo. Proseguimos entonces al análisis de minutas. Adelante. Sin ánimo de polemizar, además quiero dejar siguiente registro. Sí, en efecto, ahí me llegó la invitación del viernes sin documentos. Los documentos empezaron a circular el día de ayer, se puede verificar. Y se me hace extraño, no quiero polemizar más allá, pero el señor secretario vino al Pleno a hablar de la glosa, no del paquete fiscal. Este es un tema de Estado y ya se votó y lo voy a respetar. Me duele sobremanera la falta de responsabilidad republicana. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas, no lo estamos haciendo. Perdón, no es mi estilo, pero tenemos dignidad. Solo para volver a comentar. De manera electrónica, todos los senadores y a todas las senadoras tuvieron acceso a las minutas, ya los proyectos de decreto, a los proyectos de dictamen de estas comisiones, desde el viernes y de manera impresa desde el lunes. Y no se convocó antes, desde el lunes, bueno, aquí está firmado, bueno, usted comenta que desde el lunes, no se convocó, sino hasta que tenían en tiempo y forma, según lo mandata el reglamento, los documentos. Hemos sido, de verdad, particularmente cuidadosos de cumplir las observaciones que nos mandatan y que de alguna forma le dan certidumbre y legalidad a los trabajos de esta comisión. En este sentido, yo reitero, de verdad, el reconocimiento y el respeto que merece el senador Romero Hicks, y estaremos siempre atentos, como ha sido en esta comisión, a su presencia, a sus comentarios, a sus aportaciones, pero sí no aceptamos el hecho de que en tiempo y forma no hayan llegado estos documentos. Muchas gracias, senador presidente. Primero, reconocer como en los anteriores paquetes fiscales, esta comisión ha hecho su trabajo de manera muy profesional, pero este paquete despierta muchas dudas sobre lo que se está proponiendo para el 2017, el mayor endeudamiento en la historia del país, una liberalización de los precios de la gasolina, que en español quiere decir un mayor aumento de los precios de la gasolina para el año que entra. Tenemos una inflación amenazante, un tipo de cambio muy depreciado, una economía que no crece, una caída en la inversión pública de 30% en términos reales en el paquete económico. En fin, hay un deterioro económico evidente en el país y me parece muy lamentable que no lo podamos discutir cuando es una de las principales obligaciones de esta Cámara. Yo tengo muchas dudas, presidente, del paquete económico. Quisiera saber
¿quién nos las va a resolver? Si ningún funcionario de Hacienda puede venir para que nos explique, por ejemplo, cómo calcularon que podemos crecer hasta el 3% el año que entra, cuando el cuando el PIB potencial es de 2.7. Que nos vengan a explicar, que nos digan las razones por la cual se está proponiendo un déficit del tamaño que se está proponiendo. Es decir, ¿quién nos va a explicar todas estas dudas para que nosotros podamos emitir nuestra votación? ¿Cuál es la urgencia de que el día de hoy, sin mayor discusión y asumiendo que esto es un trámite simplemente de forma y no de fondo, podamos ir mañana ya a una votación en el Pleno? ¿Quién le va a resolver las dudas a los mexicanos del deterioro económico que están planteando en este paquete fiscal, que lo único que hace es ir incubando la tradicional crisis sexenal que los gobiernos priistas le han dado a este país? Como siempre, agradecemos la participación del senador Mario Delgado. Tiene el uso de la voz el senador Cordero. ¿Estamos en derechos o vamos a No, vamos a hablar sobre la minuta de derechos, pero si quiere una primera ronda, como ya la inauguró el senador Delgado sobre el paquete, empezamos a generar posicionamiento. Me parece que queda claro que en términos de procedimiento estamos acatando lo dispuesto en el reglamento y espero no haya duda al respecto. Tiene uso de la voz el senador Cordero. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, me parece que el paquete económico llegó aquí el 8 de septiembre, hasta donde recuerdo, en cumplimiento del mandato constitucional, y quien haya leído la exposición de motivos, tanto de criterios generales de política económica como del resto de las iniciativas, pues me parece que la exposición y la explicación es clara, exhaustiva y suficiente, en mi opinión. Los pronósticos de crecimiento económico, pues podremos no estar de acuerdo con ellos, pero están en línea con lo que todos los expertos internacionales y nacionales consideran va a ser el crecimiento económico del país. Me parece que viene perfectamente bien explicado el monto y el tamaño del déficit, y no solo eso, sino también la trayectoria de disminución del mismo. Entonces, en mi humilde opinión, me parece que pues quien ha querido enterarse y quien ha leído las cosas, pues debería estar suficientemente enterado de lo que vamos a votar en esta sesión, señor presidente. Gracias, senador Cordero. Tiene el uso de voz el senador Héctor Larios. Gracias, presidente. Preguntaba si estábamos ahorita en el dictamen de la ley de la minuta que nos viene de modificar, con 4 modificaciones a la ley de derechos, o si vamos a ver todo el paquete en su conjunto, hablando en lo general. Podríamos abrir una ronda en lo general, fijar posicionamientos en lo general, quizá, y con eso obviaríamos el no fijar posiciones, porque al final de cuentas es un todo integrado, y pues las modificaciones que se hicieron a la ley de derechos son realmente muy pocas, pero yo nomás quisiera preguntarle al presidente, ¿va a haber después posicionamientos por ley o hacemos uno general? Hacemos uno general en términos de los criterios generales y del paquete, y posteriormente, evidentemente, estará abierta la discusión por cada uno de las minutas. Entonces, también se podría hacer. Yo quisiera esto, a título personal, desde luego que en el PAN hemos discutido el tema y nuestro voto será en lo general a favor, pero a título personal empezar por reconocer un tema positivo en este paquete complejo, en esta situación económica, no económica, sino en esta situación fiscal adversa, o sea, fiscal de manejo de finanzas públicas. Hay un tema que sí quisiera resaltar positivamente. Hubo un compromiso del anterior secretario de Hacienda de encontrar la forma de poder establecer un régimen fiscal especial para los pequeños contribuyentes, particularmente para los emprendedores, a propósito de la creación de una modificación a la ley de sociedades mercantiles que puedan constituirse sociedades en un solo día, que ya está en operación. Y efectivamente se propone, eso se hizo junto con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, un esquema de flujo para los contribuyentes que tienen ingresos hasta de 5 millones.
Y yo quiero resaltar aquí, lo más valioso de todo es que hay una serie de contribuyentes como personas físicas que van a poderse convertir en personas morales, bajar su tasa del 35 al 30 y adicionalmente contribuir bajo un régimen de flujo y solamente poner en riesgo la parte del patrimonio que aporten a la sociedad y no todo el patrimonio personal y familiar como lo arriesgan hoy en día. Entonces, lo primero es hacer ese reconocimiento. Lo segundo, creo que es claro, y ya lo decía el senador Cordero, desde la exposición de motivos, pues nos habla de la enorme dificultad que tiene el país con respecto al crecimiento acelerado de la deuda. Hubo una modificación a la ley de presupuesto y disciplina financiera hace 3 años y se cambió la regla de balance estructural, la regla de balance por la regla de balance estructural. Y el hecho concreto es que el crecimiento de la deuda ha sido muy acelerado y esto ha puesto en una vulnerabilidad a las finanzas públicas ante el entorno externo. Y la única alternativa que tenemos como país es reducir el gasto. Y hay una propuesta de saque del Ejecutivo que reduce el gasto. Podremos estar o no de acuerdo, en primer lugar, en la cantidad, si es suficiente, quizá hubiera sido mejor mandar un mayor recorte, y podemos estar o no de acuerdo si el recorte que se plantea es en los lugares adecuados o es un tema que fundamentalmente corresponde a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ha incrementado la presunción de ingresos. Es un presupuesto, hace presunciones de los ingresos que vamos a tener y ha hecho presunciones moviendo una de las variables que sirven para elaborar el presupuesto, que es el precio del dólar, que seguramente tiene todo el fundamento del mundo, que tiene dos lados. Recibimos más ingresos por los dólares que recibimos de petróleo, valen más en pesos. También pagamos más por la gasolina que importamos, que es casi una balanza que está en equilibrio. Segundo, aún sin publicarse ni conocerse el plan de negocios de Pemex, consideran que se va a aumentar la plataforma de producción. Me parece que ese tema es discutible y más discutible es el incrementar los aprovechamientos. Aún así, con estos 51,000 millones adicionales, que en mi opinión hubiera sido 1000 veces mejor que encontrar la manera de reasignar dentro de lo que ya está los 51,000 millones y no presumir nuevos ingresos, porque en materia de gastos sí se van a ejercer todos, se den o no se den los ingresos. Aún así, pensamos que pues puede mandar una buena señal al mercado para que no suframos lo que hemos venido padeciendo de la depreciación de nuestra moneda con respecto al dólar y a otras monedas, y el incremento de las tasas de interés, que ya llevamos dos en el año. Por último, hay un tema que en lo personal voy a reservar en la sesión, que es el transitorio que establece el que se adelante la liberación del precio de la gasolina. Hoy mismo, en la comparecencia de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, bueno, se dice que se adelanta, pero que solamente los mercados que establezca la CRE con opinión de la COFECE, de la Comisión Federal de Competencia. Y la Comisión Federal de Competencia dice, por ley, yo no tardo menos de 180 días, así que no voy a emitir opinión alguna. Lo diga o no lo diga el proyecto de presupuesto, que con opinión que no es vinculante, yo legalmente no puedo hacer esa opinión porque tengo que someter a consulta, es parte del procedimiento que está establecido, de manera que lo que yo he estado insistiendo es que es un tema que tiene propósitos políticos por parte del gobierno. En un entorno de crecimiento de los precios del petróleo, pues seguramente se va a incrementar el precio de la gasolina. Para no pagar el costo político, bueno, yo entendería eso y no tendría problema con ello. El problema es que al final del día, sin condiciones de competencia, lo que puede pasar es que dentro de pocos años volteemos para atrás y veamos que no gozamos de un mercado de competencia en el terreno de la gasolina como la mayor parte de los países del mundo, que tenemos oligopolios que manipulan, como lo hemos lamentablemente tenido en varias industrias en este país, que antes se decía es un país de dos compañías de televisión, 2 compañías de cerveza, 2 compañías de refrescos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me parece que ese es un tema que yo quisiera anotar ahorita, lo haré con más amplitud en el Pleno, y creo que sí es un tema preocupante hacia el futuro, que no es propiamente de ingresos, no afecta a los ingresos. Lo que afecta es la posibilidad de que el gobierno no pague un costo político de que se incremente el precio de la gasolina. Gracias, senador Larios.
Ya hizo uso de la voz el senador Mario Delgado en posicionamientos generales, lo hace el senador Héctor Larios. Levantamos el orden de es el senador Manuel Cárdenas y el senador Armando Ríos Peter y don Manuel Cavazos Lerma serían. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a todos ustedes por permitirme participar en estas reuniones. Debo dejar constancia por convicción, por responsabilidad, del acuse recibido que hicieron los presidentes de las comisiones, en particular el de Hacienda, a mi deseo de participar en los temas que le competen al paquete económico. Y debo de reconocer el trato que me han dado en términos de hacerme llegar, al margen de que en paralelo he venido pendiente del tema desde la colegisladora, haberme hecho llegar en tiempo y forma, tanto en la parte electrónica como documental, en los tiempos que advirtió la Secretaría Técnica. Muchas gracias. Hay un tema que los sectores productivos habrán de estar atentos. El compromiso que hizo el Ejecutivo de que no iba a generar nuevos tributos y que los existentes no se iban a incrementar. Sin embargo, pues no he visto por parte de los sectores productivos una queja de incumplimiento a ese compromiso formal que se hizo tiempo atrás. De ahí que advierto que están adheridos a los criterios que plantean la Ley de Ingresos y las demás correspondientes. Y solo anticipar que de la revisión de los documentos solo presentaré una reserva al artículo 275 del proyecto de dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Muchas gracias por la oportunidad, compañeros senadores. Al contrario, agradecemos la participación del senador Cárdenas. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a los trabajos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene el uso de la voz el senador Armando Ríos Peter. Sí, con su permiso, señor presidente, compañeros y compañeras, yo quiero, en este momento de la discusión, aprovechar el uso de la voz para compartir con ustedes una reflexión, y me parece que debiéramos entenderlo como el último paquete que sea discutido en los términos en los que se discute la política fiscal en el país, y me quiero explicar. Revisando el comportamiento de las finanzas públicas de este año, vemos que la plataforma del petróleo sigue a la baja, vemos que la enorme volatilidad del precio del mismo ha ido pegándole de manera contundente a los ingresos que tenemos. Vemos que el paquete, digamos, cuando se nos presenta con un recorte fuerte, recorte que tiene que ver con educación, con salud, con infraestructura. Y me parece que si no aprovechamos esta discusión para no quedarnos simple y sencillamente con la inercia de decir las cosas en México pues así suceden y así tendrán que seguir sucediendo, no estaremos entendiendo el momento de la política económica del país y en un nuevo contexto, especialmente respecto a los ingresos petroleros, que me parece que llegó para quedarse, y me quiero explicar. Hoy, cada peso que estamos gastando tiene una mayor propensión en su origen del bolsillo del padre de familia, de la madre de familia, de las familias mexicanas. Durante mucho tiempo nos acostumbramos, después del descubrimiento de Cantarell, a que había que vivir en la abundancia. Y tenemos un gasto público exorbitante. Todavía no quiero caer en la parte del gasto público. Pero esa plataforma, esa caída, esa disminución del precio, lo que hacen es que tengamos que reflexionar que hoy de cada peso que estamos gastando, de lo que lo estemos gastando, tiene un origen cada vez más dependiente del ciudadano, de la ciudadana, por el impuesto sobre la renta que paga, por el impuesto al valor agregado, y si no entendemos esto, por el IEPS que paga por los distintos
como el refresco que se está tomando el doctor Larios, que por cierto quisiéramos grabarlo en el PRD, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero me parece que la reflexión en este momento es pertinente para entender si es que nos vamos a seguir acostumbrando a que año con año, cuando tengamos problemas de finanzas públicas, tengamos por un lado atadas las manos, que me parece que es equivocado el planteamiento que hizo el Ejecutivo de atarse las manos y decir no vamos a volver a revisar la política impositiva en el resto del sexenio, pues no hay nadie que lo haga en su sano juicio. En ningún país ocurre, solamente aquí, que de repente el jefe del Ejecutivo, por quedar bien con los empresarios, pues les dice, ¿saben qué? No vamos a meterle ya más mano al tema de consolidación, ya no vamos a avanzar en que los grandes empresarios paguen más impuestos. Eso, el Poder Ejecutivo suscribió un acuerdo en el cual se ató las manos. Pero si no tenemos la posibilidad de revisar los ingresos y en el gasto estamos dispuestos a recortarle en educación, en salud a la gente, ya no tenemos un techo de endeudamiento porque ya rebasamos el 50% del Producto Interno Bruto. Creo que la pregunta tiene que ser superior. ¿Estamos dispuestos a seguir de manera inercial analizando los ingresos año con año en esta forma o tenemos que cambiar de manera radical? Y pongo el ejemplo del refresco que el senador Héctor Larios me incitó a poner, porque nosotros hemos utilizado ese como un ejemplo de cómo debemos hacer que la política impositiva empiece a evolucionar. Podemos estar a favor o en contra de incrementarle un peso adicional a los refrescos. Lo pongo como ejemplo, pero quiero utilizarlo para señalar por qué creo que tenemos que cambiar la forma en la que analizamos los ingresos del país. Pues puede haber gente que esté en contra de que gravemos los refrescos, hay quienes así lo han planteado, así lo han defendido. Nosotros creemos que es una política fundamental en un momento en el que hay una crisis de salud en este tema. Somos el primer lugar en obesidad infantil, en diabetes infantil. Los niños y las niñas de México son el primer lugar en materia de diabetes en el mundo. Las proyecciones que existen hoy señalan que de seguir esta inercia, 1 de cada 3 mexicanos y mexicanas en los próximos 20 años corre el riesgo de tener una enfermedad crónico-degenerativa. No hay recursos proyectables suficientes para atender a la sociedad, especialmente en los deciles de menores ingresos. Y termino con mi ejemplo. Valiera la pena que hiciéramos esa discusión. Es una discusión no solamente en materia de salud, sino es una materia en términos de finanzas públicas. Hoy nos cuesta casi 80,000 millones de pesos solamente el tema de atender diabetes. Entonces, si nosotros lo que queremos es verdaderamente que la política fiscal sirva como un elemento que impulse la economía o que sea un elemento que tenga intervenciones directas en cómo está funcionando nuestra economía y la sociedad, no podemos renunciar a esa discusión. Y me parece que quedarnos solamente con recortes de un lado, con recortes de otro, y siempre con la sospecha de que hay gasto superfluo, el gasto por lo menos en publicidad, en comunicación gubernamental, así aparece con respecto al 2016, de que hay un exceso de gasto en términos de subsidios, que se presume, por lo menos en los estudios que nos presentaban ayer, se presume que son utilizados con fines políticos de todos los partidos, Entonces, si nosotros seguimos en la inercia, siempre vamos a tener una política fiscal deficiente, que no logre impulsar la demanda agregada, que no logre detonar crecimiento y le vamos a seguir dando año con año muestras a la gente de que la política fiscal simple y sencillamente ayuda a que no haya crecimiento. Cierro con la reflexión a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, porque lo que nosotros creemos es que este debe de ser el último momento de una discusión de esta naturaleza. Tenemos que ampliar las facultades en la discusión fiscal al Senado de la República. El Senado no puede seguir siendo un espectador del gasto público por una razón. Gran parte del problema de desarrollo y crecimiento que tenemos, compañeros y compañeras, pasa por la lógica de pacto fiscal y de pacto federal que tenemos. Lo digo como senador de Guerrero. Guerrero, en todas las carencias que tiene, junto con Oaxaca, junto con Chiapas, necesita, sí, sin duda alguna, generar un incremento del Producto Interno Bruto, pero necesitamos acordar las líneas de infraestructura que puedan ayudar a ello, las condiciones de elevar las tasas de educación que pueda tener o la inversión en salud.
Tenemos que hacer una reforma a la Constitución porque no puede el Senado de la República seguir siendo un espectador de los ingresos que aquí se deciden y que después se discuten en la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Como lo planteaba el senador Héctor Larios. O sea, ¿cómo es posible que pensemos que por un simple ajuste nos sintamos cómodos como país porque ya logramos de manera contable, claro que fantasmagóricamente contable, 50,000 millones de pesos adicionales? Y luego con la sombra de los moches. Entonces, es el tipo de planteamiento, compañeros y compañeras, que el PRD quiere poner a la mesa. Nosotros acompañaremos este dictamen porque hemos acompañado este planteamiento desde hace algunos años. Pero si nosotros seguimos en esta lógica, no va a haber política fiscal que logre ayudar a que los sectores que hoy tienen una buena posibilidad y potencia de tener dinámica económica crezcan. Démosle más herramientas al Poder Legislativo, involucremos al Senado. Tengamos una oficina de revisión del paquete fiscal, lo comento por el comentario que hacía el senador Romero Hicks. Hagamos una revisión real de qué capacidades tiene el Poder Legislativo para revisar el paquete fiscal cuando nos sentamos frente a Hacienda, que tiene todas las bases de datos, que tiene todos los históricos, que tiene toda, digamos, la información que a final de cuentas deja al Poder Legislativo muy desvalido en un debate que ya tiene que ser plenamente equilibrio de poderes. Es cuanto, señor presidente, y ofrezco estas reflexiones para el debate que seguirá después de este paquete fiscal. Bienvenida las reflexiones y la participación siempre del senador Armando Ríos Peter. Tiene uso de la voz el senador Manuel Cavazos y concluimos esta ronda con la participación del senador Jorge Lavalle. Efectivamente, no podemos analizar los diferentes cambios en la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, la ley de derechos, la ley de hidrocarburos, si no analizamos el paquete fiscal. Pero para analizar el paquete fiscal tenemos que hacer memoria de los años recientes. Primero tuvimos una reforma hacendaria que modificó la ley federal de presupuesto y de responsabilidad hacendaria. Ahí sustituimos variables nominales por variables estructurales. Ahí hicimos el compromiso de aprovechar en el corto plazo aumentos del gasto para tratar de estimular la economía, pero con un compromiso a mediano plazo de que esos aumentos de gasto no se tradujeran en un déficit que pusiera en riesgo las finanzas públicas. Y desde entonces se habló la necesidad de que en este año se hiciera la rectificación y la rectificación ha sido hecha. Esa rectificación implicó de manera necesaria reducir el gasto, pero no de manera inercial. Esto pasó por un cambio en la tecnología de elaboración del presupuesto al pasar del método inercial al método del presupuesto base cero. Por eso algunas disminuciones que aparentemente dejan en la indefensión a grupos vulnerables, pues no es así. Es el caso típico del seguro para las madres de familia. El hecho de que tengan cero presupuesto no quiere decir que se abandone a las madres de familia, quiere decir que el fondo tiene recursos suficientes para pagar los seguros de jefas de familia este año, incluso años venideros. De manera que tenemos que examinar en esa tesitura lo que ha pasado con este paquete fiscal. ¿Quién nos va a explicar por qué 3%? 3% eran las propuestas que existían antes de que creciera la volatilidad financiera que trajo consigo el Brexit, pero no es 3%, es de 2 a 3%. Y se utilizará, dice el documento, 2,5% para propósitos de las estimaciones de ingreso y gasto. Y esta idea de por qué, si el potencial es apenas 2,7, ¿por qué proyectar 3?
porque el potencial que está ahí en la Ley Federal de Presupuesto es un potencial a partir del pasado, no es la forma correcta de medir el potencial. Esa línea que traza la forma que señala la ley, que es incorrecta, se desplaza con los cambios estructurales que hemos aprobado. De manera que si bien el cálculo dado 7, una estimación a grandes rasgos nos dice que el potencial es mínimo de 4, pero más cercano al 5. De manera que eso tiene una explicación. La otra impugnación que hemos escuchado de manera reiterada, recurrente, es que se hizo un incremento meramente contable en los ingresos. El tipo de cambio que aprobó la Cámara de Diputados, que es de 18.62 en lugar de 18.20, está apoyada por la encuesta que se hace a los pronósticos de las empresas privadas, pero además está también apoyada por el mercado a futuros. El mercado a futuro nos dice que puede ser, o ya es, porque son ofertas y demandas a 3, 6, 12 meses, que puede ser 18.62 o incluso más. De manera que hay fundamento técnico. También hay fundamento técnico por el aumento a la plataforma. ¿De dónde viene este incremento a la plataforma? No fue una ocurrencia, está en el plan de negocios de Pemex que pronto será dado a la luz pública en aquello que sea procedente. De manera que sí hay fundamento técnico, como lo señala la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a estos cambios que implican 50,000 millones de pesos adicionales. Por otro lado, el tema de la liberalización, o mejor dicho, flexibilización del mercado de gasolinas, diésel y otros derivados del petróleo, sí habrá opinión de la COFESE. Lo que dijo ahora la presidenta es que no pueden certificarlo a través del estudio que señala la ley porque no tendrían el tiempo para agotar. Literalmente dijo, no vamos a emitir opinión. No, dijo no vamos a emitir certificación. Si uno revisa la ley de competencia económica, hay un procedimiento señalado en la ley que sí le toma 3 meses. Y ella dijo literalmente, si diéramos certificación antes de los 3 meses, no estaríamos agotando el debido proceso, no estaríamos cumpliendo con la ley. Pero de todas maneras, esta flexibilización ya estuvo platicada, o este adelanto de la flexibilización lo platicamos desde la Ley de Ingresos pasada. No es una ocurrencia de este año. Tampoco tiene que ver con lo que aquí se decía de que para caer en la crisis sexenal a la que tradicionalmente nos tenían acostumbrados. No, porque aquella era una crisis de exceso de demanda, cuando aquí se hacen desde ahora los ajustes presupuestarios precisamente para no caer en esos excesos de demanda que fueron el rasgo sobresaliente de ese par de sexenios en que concluimos en términos no muy favorables en términos de crecimiento e inflación. El 70, 76, 76, 82. Ese fue otro tipo, ese no fue un ajuste en presupuesto de egresos ni en ley de ingresos. Eso fue un, como dijeron, error en la estructura a plazos de la deuda. Vamos a permitir que concluya el senador. Pero ya que concluya. Cuando tenga que concluir el senador.
y le ponemos atención. Muy bien. A petición del público, concluyo. Muchas gracias. Por favor. Si van 3 actos de fe que usted manifiesta. Concluyó, senador. Le agradecemos como siempre la participación. Tiene el uso de la voz el senador Jorge Luis Lavalle. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero comenzar por manifestar mi coincidencia en este caso con lo que planteaba hace un momento el senador Ríos Peter. No existe ninguna empresa, grupo, organización que pueda discutir de manera eficaz un presupuesto separando los ingresos de los egresos. Eso es algo sumamente ineficaz, es algo que a manera de diseño, pues también es ineficiente porque pues no pueden ir, o sea, tienen que ir de la mano. Yo es algo que me parece que ya será motivo, no de esta ley de ingresos en particular, pero creo que debe de ser motivo de discusión para poder mejorar la manera en la cual no solamente debatamos, en la cual llevemos a cabo la supervisión y la aprobación de lo que vamos a hacer económicamente el año inmediato siguiente. Me parece que es algo que no solamente coincido, es algo que no podemos seguir postergando y es algo que ya merece el que se cambie. O sea, aparte el aprobarlo en momentos diferentes es todavía más ineficiente, todavía independientemente del mecanismo de discusión. También coincidiendo con lo que comentaba el senador Romero Hicks, pues creo que para poder discutir pues requerimos de la mayor información posible. Y pues insisto, si estamos dividiendo los temas independientemente de los detalles o no, pues creo que es parte de lo que genera pues no solamente la inconformidad, sino también pues hasta cierto grado el diferir en temas que además nos deberían de unir. El paquete económico es algo en el que deberíamos de coincidir en aras y en miras de buscar los mejores rendimientos o los mejores resultados para el país. Y es por ello que pues sí es sumamente ineficiente la manera en la cual lo discutimos, y prueba de ello pues es los resultados que hemos tenido en los últimos años en materia de aplicación de la política económica. Nosotros cuando nos plantean pues un presupuesto, ese presupuesto va ligado a una meta de crecimiento económico, una meta de crecimiento en el PIB, la cual pues casualmente en todos los años las metas de gasto, las metas de inversión se cumplen o se sobrepasan. Prueba de ello pues son los niveles de endeudamiento a los cuales ya llegamos, que son preocupantes. Y pues vemos en consecuencia y en contraste los resultados en materia de crecimiento económico, los cuales pues analizamos los últimos 3, 4 años, se cumplieron los objetivos y de hecho nos endeudamos de más del 13 al 16 y los objetivos del crecimiento eran 3.5, como bien comentaba el senador, vaya si nos vamos a lo que para efectos de la carátula se manifiesta, y fue 1.3. En el 14, 3.9, 2.3. En el 15, 3.7, el resultado 2.5. Entonces, tenemos un problema de diseño que tenemos que solucionar y aquí quiero manifestar pues no solamente mi coincidencia, sino también mi urgencia porque hagamos algo al respecto. Ahora bien, creo que si bien las modificaciones que se hicieron en diputados pues obedecen pues a una justificación que me parece pues totalmente válida. Yo entiendo que pues puede haber diferencia en ese sentido, sin embargo, pues el tipo de cambio que nos plantearon originalmente no obedecía a la realidad que estamos viviendo en este momento. La estimación de barriles de petróleo pues no puede ser un invento de la Secretaría de Hacienda, sino un dato sustentado en planes de negocio, en este caso de Petróleos Mexicanos, y conforme vaya avanzando la apertura, pues ya de hecho la misma CNH será la que nos vaya manifestando pues cuáles son las expectativas derivado de los planes de negocio de todos los que están invirtiendo en nuestro país. En materia de las revaloraciones que se hicieron de los impuestos, pues vemos también casos muy específicos, ¿no? El tema de aprovechamientos que debatíamos nosotros también en el grupo, pues vemos que pues sí ha habido una subestimación de varios conceptos y de varias partidas en el presupuesto, que creo que también pues ya analizando los comportamientos de los años inmediatos anteriores, es importante que así como no nos debemos de pasar, pues debemos de buscar manifestar lo más realista posible. Entonces, yo creo que este paquete económico, si bien pues todavía tiene grandes áreas de oportunidad, es un tema que hemos nosotros manifestado como senadores del PAN, que es un tema que tenemos que ver con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad y más allá de temas pues
meramente partidistas, pues sí tenemos que buscar que se dé en los mejores términos. Ahora bien, como decía el senador, pues no tenemos, pues es un cheque, o sea, sí es un cheque en blanco y no. O sea, ¿por qué? Porque pues nosotros le estamos dando el voto de confianza al gobierno para que invierta, para que gaste ciertos recursos, y pues esos recursos tienen que ir correlacionados a ciertos resultados. Mientras, insisto, no modifiquemos el modelo bajo el cual estamos midiendo y estamos autorizando esto, pues definitivamente no vamos a lograr nunca los objetivos que nos planteamos, independientemente de quién gobierne. Creo, presidente, también que pues dentro de las áreas de oportunidad, sí quiero manifestar que hay varios senadores de mi grupo parlamentario que traen algunas observaciones, algunas reservas que entiendo que mañana serán planteadas en el Pleno. Creo que también otros grupos parlamentarios también las traen. Entonces, particularmente para temas como liberación de gasolinas y otros temas más específicos, pues ya nos reservamos para discutirlos más adelante. Gracias. Al contrario, agradecemos la participación del senador Jorge Luis Lavalle. Con esto cerramos el registro de oradores para posicionamiento en lo general del paquete y estaríamos iniciando la discusión de los 4 dictámenes, de las 4 minutas. La primera, como lo había mencionado, es la Ley Federal de Derechos, que presenta modificaciones a 4 artículos, los ya mencionados y además analizados por ustedes. En este sentido, recojo la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que es la propia del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, de poder presentar las reservas en el Pleno, toda vez que es un derecho de los legisladores que evidentemente se puede cumplir en cualquier momento, por lo que estaríamos discutiendo estas minutas en lo general. Se abre para el caso de la primera minuta la discusión y no habiendo oradores, le voy a pedir al senador Miguel Barbosa pudiese ayudarme a recoger la votación del primer dictamen, que es de la Ley Federal de Derechos, tanto de su comisión como de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Falta más. A ver, la Comisión de Estudios Legislativos segunda, vamos a tomar la votación del primer dictamen. Juan Carlos Romero Hicks. Dada la ausencia de Hacienda y la falta de voluntad de comunicación, yo venía en otro ánimo, no puedo votar a favor, voto en contra. Muy bien, en contra. Se está registrando, ¿verdad? Tú la registras. Bueno, ahí está mi secretario técnico. Aquí está bien. Senadora Lisbeth Hernández Lecona. A favor, presidente. Gracias. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, parece que no se encuentra, aunque él me manifestó su deseo de ser considerado en la firma del dictamen. ¿Sí? Senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senador Miguel Barbosa Huerta, a favor. Serían 3 a favor y 1 en contra. Así es. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Perdón, presidente. Me parece que no se pueden dejar votos encargados, señor presidente. Está bien. Está ausente el senador Luis Fernando Salazar. Por eso se contó que eran 3 a favor y 1 en contra. Perfecto. Senador Armando Ríos Peter. A favor. Senadora Dolores Padierna Luna. No se encuentra. Senador Ernesto Cordero Arroyo. A favor. ¿Está usted seguro? Senador Gerardo Sánchez García. A favor. Senador Héctor Larios Córdoba. A favor con seguridad. Muy bien. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A favor. Senador José Francisco Yunes Zorrilla. A favor también. Senador Marco Antonio Olvera Acevedo. Se acaba de parar, pero ahorita le vuelves a preguntar. Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez. Exactamente. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. Senador Luis Armando Melgar Bravo.
Senador Manuel Cavazos Lerma. Dígalo otra vez, por favor. Seguramente a favor. Muy bien. Senador Marco Antonio Blázquez Salinas. Senador Mario Delgado Carrillo. Contra. ¿Cómo? Senador Esteban Albarrán Mendoza. ¿Quién falta de votar? Falta de votar el senador José Olvera, que se echó toda la sesión y se paró en el momento más inoportuno. No sé si se le permita ahora que regrese. Bajo el criterio estricto de Ernesto Cordero, no. No, pero si regresa. Puede haber otra opción. Ok, muy bien. A ver, dejando a salvo el voto de el senador Olvera, habría 11 votos a favor y 1 en contra. 2 en contra. Se aprueba 10 el votos a favor, proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y se da conocimiento a la mesa directiva de la Cámara de Senadores para que pueda cumplir con su procedimiento legislativo. 10 a favor, 2 en contra. Es la votación tomada hasta este momento. ¿Por qué? Sí, son 10 a favor. ¿Armando votó en contra? No. Votó en contra Juan Carlos Romero Hicks y votó en contra Mario Delgado. No, pero es el otro, ¿no? Aquí votó a favor, Armando. Perdón, pero es lo mismo. Sí. Juan Carlos Romero Hicks y no, pero ya ese ya se contó en contra en la otra. 3-1 allá. Ah, perdón, sí, sí. Aquí, así es. No. Es que nomás verificamos. No quiero hacer votar 2 veces. Hay aprecio por el senador. Estaríamos en este momento discutiendo el proyecto de dictamen correspondiente a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos en el artículo 63. Sería en el mismo caso, se abre el uso de la voz por si hay alguna participación. Tiene el uso de la voz el diputado Marco Blázquez. Senador. Señor presidente, con su permiso, es sobre la Ley Federal de Derechos. Esa ya la votamos. Es nada más para procedimiento dejar establecido una reserva que voy a inscribir a efectos de que sea considerada en el Pleno, si me permite. Sabe usted que soy breve. Nada más siempre es concientizar a los compañeros de la Asamblea a fin de que se modifique el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos. Como todos sabemos, existe esta disposición a fin de que el total de lo que se recaba por los pagos de permisos de visitantes con actividad no remunerada, en el actual artículo vigente, se establece que el 50% del total de esa suma, 20% es para el área del INAMI y 80% es para el área de promoción turística. Originalmente esto, por ahí del 2003-2004, habrá aquí algunos legisladores que lo recuerden, estando en la otra Cámara, era 50 y 50. No tengo el antecedente de por qué se decidió que fuera 20-80, como está actualmente, y me parece que esto afecta el desempeño, la operación del aparato del Servicio de Migración. Me refiero al Instituto Nacional de Migración. Esto lo traigo a colación porque algunas ciudades importantes de la frontera norte hemos estado registrando el arribo de miles de compañeros afrodescendientes, algunos del Congo, otros de Haití, e históricamente hemos recibido migraciones de Centroamérica y Sudamérica. Y hemos encontrado en las pláticas con los compañeros del INAMI que no tiene el INAMI la manera de hacer frente a esta responsabilidad tan alta de estar recibiendo este caudal de migrantes
hacia la República Mexicana. Yo estoy proponiendo, lo hice ya en pleno, lo presenté hace unas semanas, unos 2 semanas, y ahora que es el momento de analizar esta Ley Federal de Derechos, me parece prudente que lo tomemos en consideración, porque no solamente es el caso de Tijuana y Mexicali, que son ciudades, por supuesto, que estoy observando, que represento ante esta Cámara, pero sí creo que debemos darle mayores recursos para su movilidad y para el cumplimiento de responsabilidades que hemos adquirido como consecuencia de algunas reformas de derechos humanos pomposamente de tercera generación que les llamamos y que no estamos cumpliendo. Creo que es el momento de darle más recursos o devolverle los recursos que el INAMI tenía, porque realmente los tuvo en algún momento y se los quitamos. Era 50-50, parecía un acuerdo por demás salomónico, que si el turista arroja una cantidad, 50% fuera turismo y 50% a la administración del servicio de migración. Creo que es el momento también de que este sea una plataforma para que abandonemos esa política ilusa de migración que tenemos. O somos inocentes o nos hacemos tontos, pero estamos permitiendo que nuestro país sea utilizado como una estación migratoria para los intereses de algunos países, de algunas diásporas que están distribuidas en todo el mundo y por supuesto para las bandas del coyotaje que al son de 3, 4, 5 mil dólares les cobran a cada incauto que trasladan, que transportan a lo largo de la geografía mexicana. Creo que es el momento de que tomemos en serio el aspecto de la migración. No se trata de levantar muros, no se trata de cobrarle muros a Guatemala, ni a Honduras, a ningún país, por supuesto, pero sí se trata que tengamos una política migratoria firme, donde nos hagamos respetar y si los compañeros que entran al país entran con la decisión de estar con nosotros, trabajar con nosotros, darles el permiso correspondiente para que de manera documentada y ordenada permanezcan en el país. De manera que creo que modificar este artículo al estado en el que se encontraba en 2003 o 2004 le dará mayores recursos y a nosotros la posibilidad de exigirle resultados al Instituto Nacional de Migración y no que sean las doñitas de la Colonia Libertad de Tijuana o de la Pancho Villa las que le estén llevando de comer a los compañeros haitianos que son introducidos por esta banda de coyotaje de migración en el mundo. Es la cuenta, señor presidente, esperando contar con el apoyo de ustedes, pero sobre todo con la visión para transformar nuestro sistema de migración. Muchas gracias. Gracias a la participación del senador Blázquez. Ciertamente fue esta ponderación que se anexa y se incluye a la discusión del dictamen anterior. Si me permites, presidente. Hoy tiene los luego el senador Barbosa. A ver, se reincorporó a la sesión el senador José Marco Antonio Olvera Acevedo para que podamos tomarles el sentido de su votación del primer dictamen sobre derechos. Gracias. Y también se incorporó el senador Luis Armando Melgar Bravo, quien también le pedimos pueda manifestar su voto sobre este dictamen. ¿En qué sentido? ¿Está usted seguro? Muy bien. Ahora le pido de manera muy respetuosa al senador Barbosa pudiese hacer lo propio con respecto al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Sí, perdón. Sí, eso yo sí me lo sé. Bueno, plantear que vamos a presentar reservas mañana a algunos artículos de esta ley. Coincidimos en la flexibilización que se está planteando respecto a las contraprestaciones de los contratos que está haciendo Pemex
y incrementar sobre todo las deducciones que hace Pemex en el pago de derechos por la extracción de hidrocarburos. Sin duda que son medidas para flexibilizar el régimen fiscal de Pemex que le va a ayudar a mejorar su situación financiera, pero que es insuficiente. Sabemos que Pemex desde el año pasado está tomando deuda para poder cumplir con sus obligaciones fiscales y es un mecanismo muy caro para el gobierno de financiarse, porque esta situación ha provocado que la calificación de Pemex sea castigada y por lo tanto el costo financiero de la deuda que toma Pemex es mucho mayor que la que toma el gobierno federal. Es una mala idea obligar a que Pemex se endeude para pagar sus impuestos, es una mala idea de financiamiento para el gobierno. Y esto no lo digo yo, solamente hoy sale un comunicado de Fitch Ratings donde dice que la carga elevada fiscal empuja a Pemex hacia la insolvencia. Fitch comenta el día de hoy que las medidas que se están planteando para aliviar un poco la situación de Pemex en esta ley que estamos revisando van a ser insuficientes y tendrá otra vez Pemex que endeudarse durante el 2017 para poder cumplirle Hacienda. Entonces, vamos a presentar algunas observaciones y propuestas el día de mañana en esta discusión para que se pueda abundar en darle mayores beneficios fiscales a Pemex, que la haga competitiva en comparación con las empresas privadas que ya están operando en el país, porque hay una asimetría muy significativa donde deja al Pemex en camino de la insolvencia, como lo confirma Fitch Rating el día de hoy. Gracias. Al contrario, gracias, como siempre, a la participación del senador Mario Delgado. No habiendo más oradores inscritos en este dictamen, le pediría al senador Barbosa pudiese hacernos favor de registrar el sentido de la votación de los integrantes de las dos comisiones. Sí, gracias, presidente. De la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, el senador Juan Carlos Romero Hicks. A favor. La senadora Lisbeth Hernández Lecona. El senador Luis Fernando Salazar no se encuentra. La senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senador Miguel Barbosa, a favor. Se aprueba por 4 votos a favor, 0 en contra. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Armando Ríos Peter. A favor. La senadora Dolores Padierna no se encuentra. El senador Ernesto Cordero Arroyo. A favor. Ahora sí soy yo seguro. El senador Gerardo Sánchez García. A favor. El senador Héctor Larios Córdoba. También. ¿También qué? A favor. El senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A favor. El senador José Francisco Yunes Zorrilla. A favor. El senador Marco Antonio Olvera Acevedo. A favor. El senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro. A favor. La senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. El senador Luis Armando Melgar Bravo. Luis Armando Melgar Bravo. Aquí está. A favor, dígalo usted, por favor, que se escuche. Cántelo. El senador Manuel Cavazos Lerma. A favor. El senador Marco Antonio Blasquez Salinas. A favor. El senador Mario Delgado Carrillo. Contra. El senador Esteban Albarrán Mendoza. Muy bien, hay 13 votos a favor, 1 en contra, por tanto se aprueba. Gracias, senador. Se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se turne este dictamen a la mesa directiva del Senado de la República para que cumpla con su procedimiento legislativo. El siguiente punto del orden del día es la miscelánea fiscal, que implica las modificaciones de artículos al impuesto sobre la renta, al artículo 16, 27, 28, 34, 36, 82, 82 tercero,
90, 151, 190, 199, 203 y el segundo transitorio. El artículo 5 y 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los artículos 32A, 32H, 67, 69F y sexto transitorio del Código Fiscal de la Federación y el artículo 8 de la Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles Nuevos. Se abre el registro de oradores por si hubiese algún posicionamiento. No habiendo oradores, le pediría al senador Miguel Barbosa pudiese recoger el sentido de la votación de las senadoras y de los senadores. Sí, presidente, con mucho gusto. De la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, el senador Juan Carlos Romero Hicks. En contra. La senadora Lisbeth Hernández Lecona. El senador Luis Fernando Salazar no se encuentra. La senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senador Miguel Barbosa Huerta, a favor. Se aprueba con 3 votos a favor y 1 en contra. Aquí me falta la votación de Hacienda, me dieron 2 de estudio legislativo. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Armando Ríos Peter. A favor. La senadora Dolores Padierna Luna no se encuentra. El senador Ernesto Cordero Arroyo. A favor, señor senador Luis Miguel Barbosa Huerta. Gracias, senador. El senador Gerardo Sánchez García. A favor. El senador Héctor Larios Córdoba. A favor. El senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A favor. El senador José Francisco Yunes Zorrilla. A favor. El senador José Marco Antonio Olvera Acevedo. A favor. El senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro. A favor. La senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. A favor. El senador Luis Armando Melgar Bravo. A favor. El senador Manuel Cavazos Lerma. A favor. Ya les falta, están cansando. El senador Marco Antonio Blasquez Salinas. A favor. El senador Mario Delgado Carrillo. En contra. El senador Esteban Albarrán Mendoza. Son 13 votos a favor, 1 en contra. Gracias, senador. Gracias, señor presidente. Por tanto, se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Túrnese a la mesa directiva del Senado de la República para que cumpla su procedimiento legislativo. El siguiente punto del orden del día es la minuta sobre la Ley de Ingresos de la Federación. En el mismo sentido, se abre el registro de oradores por si hay algún posicionamiento. No habiendo oradores registrados, procedemos a recoger el sentido de la votación de las senadoras y los senadores. De la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, el senador Juan Carlos Romero Hicks. En contra. La senadora Lisbeth Hernández Lecona. A favor. El senador Luis Fernando Salazar Fernández no se encuentra. La senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senador Miguel Barbosa Huerta, a favor. A favor, se aprueba por 3 votos a favor, 1 en contra. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, senador Armando Ríos Peter. A favor. Senadora Dolores Padierna Luna no se encuentra. Senador Cordero Arroyo Ernesto. A favor. Senador Gerardo Sánchez García. Senador Héctor Larios Córdoba. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Senador José Francisco Yunes Zorrilla. Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo. Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. Senador Armando Melgar Bravo, Luis Armando Melgar Bravo. Senador Manuel Cavazos Lerma. Senador Marco Antonio Blasquez Salinas. Gracias, Marco.
Senador Mario Delgado Carrillo. Senador Esteban Albarrán Mendoza. Se aprueba con 13 votos a favor, 1 en contra. Gracias, senador presidente. Por tanto, se aprueba el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Túrnese a la mesa directiva del Senado de la República para que cumpla con su procedimiento legislativo. Con esta votación se agotan los puntos del orden del día. Como siempre, agradecemos la presencia de las senadoras y de los senadores y por tanto se levanta la sesión. Agradecemos mucho su presencia y su participación.